Buenas tardes, buenos casi buenas noches ya, ¿eh? Es que se va el tiempo que es una pasada. Bueno, queridos suscriptores, hoy os voy a comentar algo más de estas curiosidades que estoy empezando a compartir con vosotros, que a mí me parecen útiles. Habrá quien no las valore, habrá quienes sí, pero creo que es importante que haya siempre un hueco para información científica contrastada y depurada, que se pueda explicar en palabras sencillas para todos aquellos que no somos ni astrónomos, ni científicos, ni nada de esto. Y bueno, habéis visto que he estado compartiendo ayer un vídeo relacionado con el tema de la habitabilidad en la Luna. Y voy a empezar, por mostraros un poco lo que se sabe hoy científicamente sobre todos los aspectos y espectros que componen nuestro cosmos, ¿no? O sea, el Sol, los planetas, etcétera, las galaxias. Y creo que es importante explicarlo con palabras sencillas, ¿no? En este caso, me he decidido a que voy a publicar una serie de píldoras resumidas, pero muy sencillas, lo mejor posible explicadas, sobre cómo se ha formado nuestro maravilloso universo, el alcance que tiene y sobre todo para que vosotros tengáis así más o menos una visión esquemática de lo que estamos rodeados, que a fin de cuentas es importante y que claro, nos ayuda a valorar el magnífico mundo en el que vivimos y al que poco valor se le da. Entonces esta vez me toca hablaros de nuestro fantástico Sol, de cómo nació nuestro Sol, cómo se formó, y hablo del Sol de nuestro sistema solar, porque habéis de saber que hay infinitos sistemas solares y cada uno tiene su propio Sol. Algunos son conocidos, otros no tanto, y desde luego no se ha llegado ni siquiera a poder explorarlos. Por la gran lejanía, hablamos de años luz de distancia de la Tierra. Así que aquí va el primer vídeo. Bueno, pues nada. El Sol es una gran esfera caliente de hidrógeno y helio en su composición química principalmente, que lleva brillando casi 5.000 millones de años. Cuidado, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. El Sol es anterior, o sea, los astros son anteriores a la formación de la Tierra, unos 5.000 millones de años aproximadamente, y cuya fuerza gravitatoria se mantiene orbitando en torno a ella, los 8 planetas que conocemos en nuestro sistema solar. No estamos hablando de los nuevos que se han descubierto en otros sistemas, sino aquí en nuestra órbita terrestre de toda la vida, ¿no? Se trata de una estrella cuya evolución ha ido bastante estable como para permitir la aparición y el desarrollo de la vida en la Tierra. El Sol como tal, podríamos decir que no sobresale entre otras estrellas por su composición química básica, ni por su masa y otros parámetros que se puedan reconocer, sino porque es el objeto más masivo de nuestro sistema solar, es decir, más grande en cuanto a masa, etcétera, etcétera, que cualquiera del resto de los planetas, incluida la Tierra. Entonces, como tal, como estrella, el Sol básicamente es un astro bastante corriente. Su masa tampoco parece destacable y de hecho parece bastante modesta en comparación con la masa de otras estrellas del universo y de otras galaxias, que son bastante más masivas, pero para nuestro sistema solar no hay duda de que es el rey de las estrellas. Para que nos hagamos una idea, su gravedad es 28 veces mayor que la fuerza de gravedad terrestre. Es decir, que a la fuerza de gravedad terrestre multiplicar eso por 28 veces más. Podéis haceros una idea de la fortísima gravedad que tiene. De hecho, la gravedad del Sol es la que permitió
en su momento que de las rocas flotantes de estrellas que han explotado como supernovas, etcétera, y material que quedó en destrucción orbitando alrededor, permitió que esa gravedad formase la Tierra. Cuidado, el Sol es el responsable de la formación de la Tierra. Entonces, no destaca por ese tamaño, pero sí que es evidente que tiene un radio 109 veces mayor que el terráqueo, con un volumen de 1.304.000 metros cúbicos de volumen, pero en cambio su rotación en comparación con la de la Tierra está variando en función de su latitud y además registra su periodo mínimo en el ecuador, es decir, que cuanto más al ecuador, menos luz hay. O sea, simplificando los datos, el Sol tiene una rotación media de 27 días y 6 horas y media para dar la vuelta completa a sí mismo. Tiene un diámetro total de 1.392.000 kilómetros. Fijaros qué diámetros, o sea, es enorme. Tiene una masa alrededor de 1,9 9.891 por 10 elevado a 30, o sea, haceros una idea, 19.891.000 kilos por 30 veces ese peso, o sea, es una masa considerable, es el más masivo de todos. Y tiene un volumen en metros cúbicos, como he dicho, de 1.423.000, al menos kilómetros cúbicos. Para que nos hagamos idea, una gravedad de superficie de 274 metros por segundo, o sea, una fuerte gravedad, una densidad de 1.411 kilos por metro cuadrado, o sea, casi 1,5 toneladas por metro cuadrado de densidad, una luminosidad de unos 3.827 por 10, vamos a multiplicarlo, esto lo estoy dando en unidades de medidas métricas que sean más asemejables a los vatios. Bueno, multiplicar por 10 serían 3.827.000 vatios por 26 veces, que sería la medida real de luminosidad que tiene, la refracción. Una magnitud de menos 26,8 y una temperatura en su núcleo de 15.500.000 grados centígrados. Cuidado, en el núcleo del Sol, 15.500.000 grados centígrados, lo que confiere una temperatura a la superficie de 5.500 grados centígrados. Por no hablar de la corona, que la corona y las partes que componen el Sol también tienen una temperatura irradiada. En cuanto a su composición química, básicamente el 73,9% es hidrógeno, el 24,9% está formado por helio, de estos metales que pertenecen a nuestro organigrama de metales y tierras raras. Tiene un 0,6% de oxígeno, prácticamente nada, un 0,2% de carbono, un 0,1% de hierro, un 0,1% de nitrógeno, un 0,05% de neón, que es lo que a lo mejor mantiene todavía brillante cuando oscurece el Sol y nosotros podemos verlo desde la Tierra. Tiene un 0,05% de magnesio, que también hace muy luminoso su brillo. El magnesio influye en la luminosidad, la luz. Y luego 1,2% de otros minerales o compuestos periódicos desconocidos o todavía no explorados por nosotros, ¿no? Son tierras muy raras. En cuanto a su ciclo de vida, pues evidentemente desde que parte, ¿cómo lo diríamos? Desde una nube de gas, por decirlo de alguna manera, nace una nube de gas y va moviéndose hasta el final de su ciclo de vida, que acaba siendo una estrella roja, es decir, el cielo se queda rojo y a partir de ahí
va perdiendo fuerza hasta convertirse en una estrella blanca. Es decir, el Sol, a día de hoy como lo conocemos, tiene una fecha de caducidad. Y esto es muy importante porque aunque todavía quedan 4 millones de años, ¿vale? 4.000 millones de años todavía quedan para que se convierta en lo que es estrella roja. ¿Esto qué significa? Que cuando llegue a su cenit habrán pasado 4.500 millones de años. O sea, prácticamente le queda lo mismo que desde cuando se formó la Tierra como tal. Es evidente que la especie humana probablemente se habrá extinguido para entonces, o habrá otro tipo de especies, pero esas especies sí que verán el cenit del Sol, es decir, que esta estrella morirá. Una vez que muera la estrella, el ciclo de vida en la Tierra se acaba. Eso si la fuerza de la gravedad no es tan grande que atrae el planeta. Cuidado, que eso también podría pasar. Os sigo contando más. Y bueno, será ya en el próximo capítulo de mañana, en el que os hablaré efectivamente de la actividad del Sol, de cómo se comportan las partes correspondientes que lo conforman, de cómo nos llega a nosotros la energía y qué nos protege de las altas radiaciones. Deseando que sea ameno y constructivo este documental para vosotros, recuerda darle al like y suscribirte para que podamos seguir trabajando y ayudando a comprender un poquito más el mundo que nos rodea. Que tengáis buenas noches. Un saludo.